Un 26 de septiembre de 2014, sus padres dejaron de tener noticias de ellos. Nunca más supieron de su paradero. Ya son 10 años de la desaparición de los 43 jóvenes que estudiaban para ser profesores de educación primaria y que lo hacían en la Escuela Normal Rural de Raúl Isidro Burgos, conocida popularmente como la Escuela de Ayotzinapa. De ahí el caso Ayotzinapa, una desaparición forzada con complicidad de las autoridades mexicanas y el crimen organizado en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero. Un caso que se convirtió en un símbolo de la lucha por los derechos humanos en México y de la búsqueda de justicia en un país donde miles de personas desaparecen cada año. Y tenemos el placer de compartir ahora mismo pantalla con Marcela Turati. Ella es periodista y autora de varios libros de investigación sobre desapariciones y además participó de proyectos colaborativos sobre la memoria de las víctimas de la violencia y sobre periodistas como Periodistas con Ayotzinapa. Marcela Turati, soy Leandro Fest. Muchas gracias por cedernos su valioso tiempo. No, muchísimas gracias por esta invitación. Quedan apenas días para que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador deje el poder. Y lo hará con su promesa incumplida de esclarecer el caso. La Comisión para la Verdad de México, que se creó bajo su mandato, aseguró en su momento que lo de los 43 estudiantes fue un crimen de Estado. Pero tratándose de un caso en el que está involucrado precisamente el Estado, ¿existe un límite, Marcela, cuando se pretende investigar, por ejemplo, las responsabilidades del Ejército? Sí, este caso iba bien. El presidente se había comprometido a hacer una comisión de la verdad presidencial sobre este caso y también se creó una fiscalía, una unidad especializada de investigación sobre el caso Ayotzinapa en la Fiscalía General de la República. Además, teníamos al Grupo Internacional de Expertos Independientes y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos investigando el caso, pero lo dinamitaron o todo ya explotó desde que se toparon con el ejército. El ejército no quiso colaborar, no quiso dar toda la información que tiene y ahorita, cuando ya se había avanzado muchísimo desde hace 2 años, lo que hay es una persecución contra el ex fiscal, incluso con el ex subsecretario de Gobernación, contra los representantes de derechos humanos de las familias, y el ejército, bueno, también está demandándolos casi por difamación a unos de ellos. Entonces, pues ha sido esquizofrénico porque primero se presentaron ciertas verdades, luego el presidente las desautorizó, luego acusó a su propio gabinete, luego empezó a acusar a todos los defensores y así llegamos a este 10º aniversario sin tener más noticias sobre dónde están los normalistas, a dónde los pudieron haber llevado, quién los tenía y cuál fue la verdadera participación del ejército en todo esto. En su libro San Fernando, última parada, señora Turati, usted habla de uno de los casos más escabrosos que ha habido en México, el hallazgo de al menos 193 personas en fosas en un pequeño pueblo del noreste del país. Usted en una entrevista reconoció que ese caso le hizo comprender que hay un mismo patrón que se repite. ¿Existe en México una intención casi sistemática de hacer desaparecer a los desaparecidos? Es que una es la desaparición, la primera desaparición, se puede decir. Ahí sabemos, bueno, pues que como en el caso Ayotzinapa, puede haber, en ese caso eran Guerreros Unidos, un grupo que se dedicaba a traficar heroína y controlaba la zona de Iguala, ¿no? Los estudiantes, lo que sabemos es que tuvieron la mala suerte de que tomaron un autobús que se querían llevar a la manifestación del 2 de octubre, conmemorando la masacre estudiantil del 68, y ese autobús que tomaron aparentemente traía heroína. Entonces se activaron, además de Guerreros Unidos, policías municipales de 3 municipios, estatales, ministeriales, el ejército estaba presente, la marina, o sea, tuvieron a todo mundo contra ellos, una gran masacre. Y lo que vemos es que en las desapariciones
además de que a veces los actores son policías, igual, funcionarios públicos, los que desaparecen personas, o si no, grupos del crimen organizado. Hay una siguiente desaparición que es cuando interviene la autoridad y no investiga o inventa pruebas, como en el caso de Ayotzinapa, hace falsos montajes, tortura testigos para que digan algo, para disque resolver el caso, y esta, o también muchas veces teniendo identificados quiénes son las víctimas de estos cuerpos que aparentemente no están identificados, que sería cosa de llamarle a sus familias, de hacer un cotejo forense, lo que hacen es volverlos a enterrar. Entonces, llegamos al día de hoy con una crisis de derechos humanos, una crisis humanitaria. Tenemos más de 116,000 personas desaparecidas y 72,000, más de 72,000 cuerpos no identificados que están ya enterrados en panteones por el mismo gobierno o que están todavía en las morgues esperando ser identificados. Tenemos una gran crisis humanitaria en México y las autoridades, al no identificar estos cuerpos, al no quererse investigar a sí mismas también, pues por eso tenemos esta impunidad tan alta en estos casos. Un panorama poco alentador el que está presentando. Señora Turati, usted publica desde hace años reportajes e investigaciones sobre temas relacionados con víctimas de la violencia de la guerra contra el narcotráfico en México. Investigar desapariciones en un país como México supone un peligro para usted misma, imagino. ¿Cómo maneja esa situación? ¿Tiene usted algún tipo de protección? Bueno, en México, esta es una frase de mi amigo periodista John Gibler, que me parece que atina muy bien. Dicen, en México es más peligroso investigar un crimen que cometerlo. No solo soy yo, o sea, en mi caso he sido espiada en dos diferentes maneras. Estoy en un proceso judicial por investigar el caso de las fosas de San Fernando, de las masacres de migrantes de las que hablaba usted hace rato, de lo que habla mi libro. Estoy bajo un proceso judicial junto con la directora del equipo argentino de antropología forense y con la abogada de las víctimas, en una cosa que es surreal, ¿no? O sea, acusadas del caso de las fosas de secuestro y delincuencia organizada desde hace años por haber investigado esas fosas, cada quien desde su trinchera, cada quien desde su campo. Pero tenemos, pues no solo soy yo, o sea, yo siempre digo, yo soy una privilegiada, yo vivo en Ciudad de México, los periodistas locales, muchos periodistas locales, por ejemplo, de Iguala, había por lo menos unos 12 que tuvieron que salir de Iguala, que tuvieron que dejar de reportear, irse a otros estados a vivir por las amenazas. Tenemos también que madres buscadoras son amenazadas, que defensores de derechos humanos, activistas, periodistas, toda persona que esté... investigar desapariciones en este país es peligroso. ¿Por qué? Porque muchas veces te topas con el ejército, te topas con que quienes desaparecieron o quienes participan en esta trama de desaparición, aunque no hayan sido los, no sé, directamente los que hayan desaparecido a la persona, muchas veces el área de secuestros de la Procuraduría, de la Fiscalía General, son parte de la amenaza porque al investigar desapariciones, al encontrar fosas clandestinas, empiezas a ver el sello de estos funcionarios que hicieron mal su trabajo, que no quisieron investigar, que aunque tenían la identificación, no llamaron a las familias y prefirieron enterrar un cuerpo no identificado en vez de llamar, o que inventaron, como en el caso de Ayotzinapa, inventaron una verdad histórica, o como en el caso de los masacres que yo cubro, pues que los mismos funcionarios inventaron información y que eso es un delito. Entonces, investigar cualquiera de estos temas ya te pone en riesgo. Con esto que me está contando, con estos antecedentes que me cuenta, me pregunto, ¿existe una línea divisoria clara entre la política, la justicia, la sociedad civil y el crimen organizado en México?
Pues en México cada vez más nos damos cuenta y es parte ya del análisis que tenemos que hacer los periodistas, porque es terrible, ¿no? Se empieza a investigar, no sé, algo, un tema ecológico, tala de árboles, y de repente llega una amenaza y de repente la amenaza pues es de policías municipales que trabajan para el crimen, es del narcotraficante que puso a su sobrino de presidente municipal, como a veces en el caso de la Sierra Tarahumara, lo que le costó la vida a la periodista Miroslava Bridge. Entonces todo el tiempo tenemos que ver ya estas redes de macrocriminalidad que ya son empresariales, políticas, y también hay funcionarios públicos, está el crimen organizado, incluso, o sea, lo ultimísimo que estamos viendo, por ejemplo, en tema de minería, pues es que a las personas que se oponen a la minería que a cielo abierto, por ejemplo, pues los amenazan ya no el crimen organizado, como antes, o más bien, el crimen organizado es contratado por las empresas para deshacerse de defensores de derechos humanos, de periodistas, de personas que investigan megaproyectos. Entonces, ya no sabes si estás entrevistando a un alcalde con qué representante de qué cártel de la droga hablas. Eso ya es en muchas zonas del país y hay muchas zonas de silencio. Hay muchos periodistas desplazados o silenciados, amenazados. También, pues, tuvimos un saldo importante, tenemos un saldo importante de periodistas asesinados estos años de la llamada guerra contra las drogas hasta ahora, desde el 2006 para acá. El próximo martes, 1 de octubre, Claudia Sheinbaum se convertirá en la primera mujer al frente del Ejecutivo mexicano. ¿Es posible creer que el nuevo gobierno pueda renovar las esperanzas de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos? Pues no queda de otra. No están, ya tuvieron los padres y las madres una primera reunión con ella, ya se conocieron. Pues este sí es un pendiente y un compromiso no cumplido del presidente. Era uno de sus principales compromisos en derechos humanos. Este compromiso era para los 43, pero también hizo compromisos para las más de entonces 115,000 personas que tienen un familiar desaparecido. Eh, este compromiso no se cumplió. La nueva presidenta ha dicho que continuará con las promesas de Andrés Manuel, pero de esta no ha dicho nada. Ha dicho que va a buscar un método de investigación, un método diferente. El sexenio se acaba de una manera súper extraña. Ayer estuvimos en la plaza, en el Zócalo, pues los estudiantes, las familias marchando, mucha gente apoyando, eh, todo rodeado, guardiado, bloqueado, ¿no? Para que no se pudieran acercar a Palacio Nacional, a la catedral. Eh, y la semana pasada y antepasada se han estado haciendo capturas de gente que ya había sido capturada y que bajo tortura había hablado del caso, había dado alguna información, se había señalado que pues que sus testimonios habían sido conseguidos bajo tortura, y nos llama la atención pues de que estos mismos que dieron información falsa porque el gobierno de Peña Nieto así les pidió, pues son recapturados, y la duda es si no volverán a querer, no querrán volver a usarlos para volver al inicio del caso, ¿no? Y para que vuelvan a señalar las mismas cosas que después vimos, pues que fueron un invento, ¿no? Entonces, las familias, pues, están, pues no les queda más, ¿no? De intentar que la nueva presidenta eh, les, le- no sé, tomen en cuenta y también sigan las búsquedas, porque este sexenio pues ha terminado con muy mal sabor de boca, con el presidente señalando a los defensores de derechos humanos, a los acompañantes de las víctimas como vendidos. Ha dicho que la DEA está detrás no sé, de ciertas informaciones, defendido al ejército de una manera que no entendemos, ¿no? De una manera sistemática,
y también se está basando en sus informes en testigos desacreditados, en testigos protegidos que eran mentirosos, que lo sabíamos, y no sabemos por qué el presidente armó su propia versión, que no tiene consistencia, que no se basa en pruebas científicas de lo que pudo haber pasado con los familiares, pero siempre, 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 digo que lo que pudo haber pasado con los estudiantes, pero siempre, siempre, siempre defendiendo al ejército. Al ejército no se le toca. Ese ha sido el mensaje hasta el final del sexenio. Por sus palabras entiendo que el ejército es el límite para investigar. Le quiero, no nos queda ya tiempo, pero le quiero hacer una pregunta, tal vez me la puede responder brevemente, tal vez no, pero la invito a dejar de mirar por un momento a México desde adentro, siendo el narcotráfico un negocio que genera al menos 30.000 millones de euros al año, que se sostiene en gran parte gracias a los consumidores del llamado primer mundo. ¿Qué opina usted de lo que pueden hacer grandes potencias como Estados Unidos o incluso Alemania para dejar de señalar con el dedo a la problemática México y mirar un poco qué pueden hacer para cambiar esa realidad desde afuera? Porque no podemos dejar de decir que se trata también de un problema global, ¿no? Sí, lo primerísimo es dejar de mandar armas a México, dejar de equipar a México y también poner parámetros de derechos humanos a los envíos, las ayudas. Hay que pedirle cuentas al ejército, a la nueva Guardia Nacional que se acaba de aprobar, que es la policía civil que está pasando a manos del ejército, que sabemos que viola sistemáticamente derechos humanos. Entonces se tiene eso, que dejar de poner más controles, no vender armas, las armas que tenemos, el país está inundado de armas, lo vemos ahorita en Sinaloa. Sinaloa ahorita hay una terrible violencia por la disputa entre los grupos del cártel de Sinaloa. Entonces, eso por una parte, poner derechos humanos a las cláusulas económicas, eso podría ser muy importante, y también ver el tema pues no sé, de las redes de macrocriminalidad. Nosotros sabemos eh, pues que hay empresas coludidas, que también muchas empresas están valiendo ya de grupos criminales, proyectos extractivistas extranjeros que se están valiendo de grupos criminales para deshacerse de personas incómodas como defensores de derechos humanos, defensores de la ecología, tienen a pueblos asolados. Entonces, ver qué parte de esta violencia le toca a sus propias empresas, qué tipo de violencia o qué tipo de cómo están permaneciendo en zonas mineras que están controladas por los cárteles, si no les están dando dinero, si no los están financiando. Eso sería muy importante para la protección de mucha gente y para salvar muchas vidas. Están habiendo muchas desapariciones en zonas de megaproyectos, hay mucha violencia contra la población, pero es por protestar contra los megaproyectos, por defender el medio ambiente, por defender el territorio, por pedir que no pase un tren por un lado, porque no, no sé, para que no hagan un corredor pasando por sus tierras. Entonces, cuidar realmente que se haga con los estándares de derechos humanos que tienen en sus propios países, ¿no? Eso. Marcela Turati, periodista de investigación especializada en derechos humanos y víctimas de la violencia narco en México. Un placer haber charlado con usted. Muchas gracias y ojalá sea hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muy buen día. Gracias por todo.